ser, ¿no? Por haber sido hechos hijos de Dios en Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta mañana para el tiempo que vamos a dedicar ahora para ver su palabra, ¿no? Para estudiarla. Padre, gracias por esta mañana, gracias por Cristo, tu bendito Hijo ofrecido en la cruz del Calvario, allí muriendo, Señor, el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Señor, reconocemos que nosotros somos indignos y que nos maravilla haber sido amados a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra misma esencia. Señor, nos amas y gracias por haber manifestado tu misericordia, tu perdón, tu gracia en Él. Y en esta mañana, Señor, queremos escuchar lo que tienes para decirnos por tu palabra. Te pido, Señor, que nos guíes, que podamos en esta mañana entender mejor tu mente, tu corazón y estar dispuestos, Señor, a obedecerte, a amarte y a rendirte el tributo y la alabanza que te mereces. Una vida, un corazón delante de ti, Señor, entregado a honrarte en todo lo que hagamos. Gracias de nuevo y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y les voy comentando, mientras que van buscando, por favor, Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel 15. Les voy comentando acerca de las predicaciones de este mes. Vamos a estar considerando en la Biblia algunas menciones, no todas, porque son unas cuantas, menciones en cuanto a las cosas mejores. Hemos titulado la serie de estudios Eligiendo lo mejor. A veces uno puede elegir entre lo bueno y lo malo, y a veces uno puede elegir entre lo mejor y lo bueno. Pero siempre la Biblia nos anima y nos va diciendo qué cosas son mejores y con qué cosas deberíamos nosotros quedarnos. En esta mañana vamos a considerar algo que se trata de elegir entre lo bueno y lo malo, y siempre lo bueno va a ser mejor. Entonces hoy vamos a hablar de la manera como un hombre, un personaje de la Biblia. Gracias, querido Ian, Dios te bendiga. Tendrás tu recompensa, Ian. Muy bien, cómo un hombre tuvo que, de una manera fuerte, entender que obedecer es mejor que hacer sacrificios para Dios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Y este hombre se llama Saúl. Saúl es el rey de Israel, el primer rey de Israel. Israel fue una nación elegida por Dios que durante siglos tuvo un gobierno teocrático. O sea, ellos no tenían un líder específico. Sí hubo líderes durante toda la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, Moisés cuando lo libera de Egipto, después vino Josué. Pero después de la muerte de Josué se levantaron jueces en diferentes regiones y los jueces gobernaban por regiones. ¿Qué hacía un juez? Juzgar. Había problemas entre personas en el pueblo y lo traían a los jueces y los jueces juzgaban, y de esa manera, bueno, se manejaban ellos como nación. Pero un día también Dios levantó profetas. Habían jueces, habían profetas, habían sacerdotes, había liderazgo, pero no había la figura de un rey como se acostumbraba en todas las demás naciones. Y un día Israel le pide a Dios que le ponga un rey. Y eso causó mucho dolor en el corazón de un profeta llamado Samuel, porque el principio era realmente que el rey de Israel era Dios. Entonces, si ellos tienen un rey, ¿para qué piden un rey visible? Si tienen un rey en los cielos, ¿no? Entonces, eso le duele en el corazón a Samuel cuando el pueblo le pide a Samuel que le diga a Dios, porque el profeta hacía esa función de interceder por el pueblo delante de Dios, y le pide que les ponga un rey. Y aunque le duele mucho en el corazón de Samuel esa petición, porque él sabía que no era la idea, que lo que realmente Dios anhelaba era que su pueblo lo reconociera como su rey y que estuvieran contentos con el hecho de tener un rey en los cielos. Y ellos decían, sí, tenemos un rey en los cielos, está bien, pero queremos un rey así, terrenal, visible. Somos muchos de nosotros los seres humanos
porque uno puede criticar mucho a Israel, pero en todo nos parecemos a ellos, ¿no? Somos muy tendientes también a eso, a que sí, tenemos muchas cosas en el cielo, pero queremos ver aquí lo material, y nos gusta esa figura de liderazgo sobre nuestras vidas, y nos gusta ser como todas las naciones, y como todos los demás practican, porque nosotros no podemos. Ese tipo de cosas están muy arraigadas a nuestra esencia. Cuestión que Dios le dice a Samuel: vamos a hacer lo que ellos piden, y piden un rey, les vamos a dar un rey. El primer rey que aparece entonces en la historia, en la lista de reyes de Israel, es el rey Saúl. Y cuando Saúl fue elegido como rey, Saúl no lo podía creer. Él se sentía indigno de esa posición. Aparentemente, o sea, hasta ahí podemos ver que Saúl tuvo un buen comienzo, en ese sentido, ¿sí? Pero miremos entonces, leamos el capítulo 15, vamos a leer todo el capítulo, los 35 versículos. Les voy a pedir un poquito de paciencia, vamos a tratar pero vamos a entender el contexto de lo que hoy queremos compartir. ¿Me acompañan a la lectura? Es muy importante que leamos la Biblia, está muy bueno que leamos un capítulo de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Primera de Samuel 15, versículo 1, dice: después Samuel dijo a Saúl, perdón, creo que dejé mis anteojos por ahí, no importa, bueno, están en la billetera no, ¿cómo se dice? En el maletín. Pero no, es que pararme la vuelta y ponerme a leer. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Qué tenía que hacer Saúl entonces? Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Perdón, me pongo los anteojos y con eso, gracias, cariño. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Asur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Samuel respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces Samuel dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y Samuel dijo: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec
y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó botín de las ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió, se agarró de la punta de su manto, y el manto se rasgó. Entonces Samuel le dijo a Saúl: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Hasta ahí vamos a tener la lectura en esta mañana, y vamos a entrar entonces a considerar lo que está diciendo este pasaje. Ya con esta lectura nos hemos familiarizado acerca de qué se trata este capítulo 15 de Primera de Samuel. Entonces lo que estamos viendo es que a los ojos de Dios hay una lección clara que nos tiene que quedar a cada uno de nosotros hoy. Obedecer a Dios le importa mucho más tu obediencia que tus sacrificios, ¿sí? Dios lo que está buscando realmente es que escuches su voz y que le obedezcas antes de que te preocupes por hacer cosas para Él, o por tratar de traer tu ofrenda, o por tratar de tener un tipo de servicio. Dios espera de cada uno de nosotros, Dios espera de sus hijos obediencia. Y vale la pena que consideremos el ejemplo entonces de Saúl en esta mañana. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? ¿Cuál fue el error de él, no? ¿En qué parte él se desvió? ¿En qué momento o cómo era su corazón? ¿Y qué lo hizo pensar que no iba a pasar nada delante de Dios y que Dios tenía que quedarse contento con el hecho de que él estaba dispuesto a ofrecerle sacrificios? Porque eso es lo que pensaba Saúl. O sea, Saúl decía: bueno, pero Dios, está bien, me mandó a hacer algo, yo hice lo más, por ahí me faltó hacer algo, pero lo importante al final es que le voy a ofrecer sacrificios a Jehová. Y Samuel le dice: no, para, o sea, estás completamente equivocado, estás desenfocadísimo. O sea, no va por ahí. O sea, Dios te mandó a hacer algo y no lo hiciste. Pero lo hice. ¿No te das cuenta de lo que hice? No pienses que por hacerlo a medias y haber hecho las cosas a tu manera, obedeciste la voz de Dios. No es así. No sé cuántas veces te puede haber pasado, a mí me ha pasado. Me ha pasado que yo trato de justificarme delante de Dios y como tratar de tener mis propios argumentos y explicarme y dejar tranquila mi conciencia, intentar dejar tranquila la conciencia, pero al final, o sea, estamos hablando aquí del carácter de Dios y estamos hablando acerca de lo que Dios realmente espera de nosotros. Miremos cuál fue la instrucción de Dios en el capítulo 15 entonces. Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió, versículo 1, para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, ¿qué le pide Saúl? ¿Qué le pide Samuel a Saúl? Está atento a las palabras de Jehová. Bueno, aquí hay algo importante ya de entrada. Hay algo que vos y yo necesitamos hacer. ¿Qué es? Estar atentos. Estar atentos. ¿Te ha pasado que alguna vez le has pedido a alguno, por ejemplo, los que somos padres, le hemos pedido a nuestros hijos que hagan algo? Y a veces uno tiene que agarrar la carita del nene y decirle: a ver, préstame atención a lo que te estoy diciendo, porque pareciera como que por ahí no me estás escuchando, no me estás entendiendo, y yo lo que estoy pidiendo es esto y esto.
¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿O tus nenes no se mandan? A mí me ha pasado, ¿no? Sí, nos pasa a todos. Bueno, aquí un poco Samuel le está diciendo a Saúl, estate atento a lo que te voy a decir. Vamos a ver después si realmente Saúl estuvo muy atento o no estuvo tan atento. Por ahí tenía atención dispersa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 2. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Bueno, aquí ahí ya estamos hablando un poco acerca también de principios en la escritura, principios que nos muestran, nos hacen entender el carácter de Dios. ¿Sí? Dios es amor, amén, que Dios es amor. Y hemos experimentado su amor. Y su amor fue demostrado en la cruz del Calvario. Pero aquí estamos hablando acerca de algo que Dios, al tratar con un pueblo como Amalek, ha determinado acerca de ellos. Y alguien puede decir, ¿cómo puede ser tan fuerte la petición de Dios a Saúl para que haga con Amalek? ¿Qué fue lo que le pidió que hiciera con Amalek? Dijo, ve pues, versículo 3, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de Amalek, o sea, del pueblo de Amalek. Mata a todos, a hombres, a mujeres, niños y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la instrucción de Dios. Esa fue la instrucción de Dios. Ahora, si quisiéramos entender, explicar por qué Dios le pide a un hombre, a un rey, un Dios que es amor, pide que destruya a un pueblo completamente y que no se apiade ni de hombres, ni de mujeres, ni de niños, ni siquiera de bebecitos. No te apiades de ninguno. Bueno, apresuradamente alguien podría decir, este Dios no es el Dios que yo quiero, no me interesa conocer ese Dios. Yo escuché a alguien una vez decir, no, si Dios es el que castiga, si Dios es el que manda gente al infierno, si Dios es el que pide semejante tipo de cosas, yo no quiero saber nada de ese Dios. Ok, miren hermanos, aquí hay un principio importante y es que nuestras decisiones y nuestra actitud frente a Dios siempre va a traer consecuencias. Y ahí existe la maldad. No sé si se han dado cuenta, pero existe la maldad. Y existen personas que realmente, decididamente, son personas malas y son enemigas de Dios y del pueblo de Dios. O sea, no pensemos que todo el mundo es buenito, porque eso no es realidad. Y hay un pueblo que se opuso a la nación de Israel, enemigos del pueblo de Israel, un pueblo que le hizo la contra a Israel. Cuando salieron de Egipto, ellos iban hacia la tierra prometida, un pueblo que salió con la decidida intención de eliminar a Israel. Y Dios los libró de Amalek. Pero cuando pasan los años, pasaron décadas, pasaron siglos, pero Dios tenía presente lo que Amalek había hecho con Israel. La nación de Israel es una nación elegida por Dios, sí, aunque no todo el mundo ame a la nación de Israel, aunque no todo el mundo simpatice con ellos, porque, o sea, hay que mencionar, no es que los judíos sean las personas más maravillosas del mundo, y con todo el respeto y con todo el debido respeto estoy hablando en esta mañana. O sea, no sé si aquí hay algún judío y nosotros amamos a la nación de Israel y amamos al pueblo de Dios. Pero tanto los judíos como los no judíos, todos somos pecadores. Y no es que por el hecho de una persona de ser judía, por eso ya es buena persona. No, ellos también tienen sus cosas que no están bien. Pero lo que yo quiero en esta mañana aprovecho para explicar, porque ahora, por ejemplo, en este momento hay un conflicto entre Israel y sus vecinos, y quizás un vecino en particular, pero eso le ha traído problemas a nivel mundial. Todo bien, listo. ¿Sabe una cosa? Israel es el pueblo elegido por Dios. Israel ha sido un pueblo que a lo largo de su historia ha sido rebelde con Dios. Y aún así Dios lo sigue amando. Y estoy hablando de Israel como nación, porque hay individuos en la nación de Israel que han hecho las cosas mal delante de Dios y Dios no, eso es innegable. Pero de la nación de Israel, por ejemplo, vino la bendición para todos nosotros, el Salvador, el Mesías. De ahí vino, de esa nación, de ese pueblo. Y de ahí vienen hombres y mujeres que a lo largo de la historia, en las páginas de la Biblia, han sido una bendición y fueron hombres y mujeres temerosos de Dios. De ahí viene Abraham,
Es el padre de todos ellos en realidad. Y Dios hizo una promesa a Abraham diciéndole: bendeciré al que te bendijere, a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren también. Hay una promesa y un trato especial de Dios para con Israel, pero lo cierto es que los enemigos de Israel quieren una cosa: quieren destruirlos y quieren que desaparezcan del mapa por completo, por completo. Y no ahora, porque ahora está pasando eso. Durante siglos ha sido lo mismo. Que en momentos es mucha más furiosa la guerra, sí. Que en momentos está aparentemente todo, hay una calma tensa, también. Pero a lo largo de toda la historia, siempre Israel ha tenido pueblos que han querido que desaparezca. Y en ocasiones, en muchísimas ocasiones en la historia, y actualmente también, Israel tiene que actuar de tal forma que si no se defiende, lo desaparecen. Yo le digo que todo lo que está pasando en este momento allá en la guerra de Israel y Palestina, en todo el ejército de Israel ha hecho las cosas bien, que no ha cometido injusticias. No estoy diciendo eso, porque eso no podría ocultarse. Pero si Israel no se defiende, a Israel lo desaparecen y sin piedad. Y van a entrar a matar a todos, hasta no dejar ni uno, ni siquiera un bebé, a todos. Porque el odio hacia esa nación, el odio de sus vecinos es de ese tamaño, ¿sí? Es así. Entonces aquí hay una nación que Dios sabe perfectamente que si no se destruye por completo, va a ser siempre un enemigo que va a tener presente Israel el resto de la historia. Y esa es la razón por la que hasta el día de hoy Israel tiene enemigos. O es una de las razones. ¿Saben por qué? Porque Israel, cuando tenía que haber destruido a todos sus enemigos, no lo hizo. Entonces se quedaron ahí rodeándolo y hasta el día de hoy, después de miles de años, siguen siendo sus enemigos que lo quieren destruir y lo quieren desaparecer. Entonces Dios dio una orden específicamente ahora con el pueblo de Amalek para que los destruyera por completo, porque donde quedara un solo amalecita, uno solo, así fuera un bebé o un niño o un adolescente, el que fuera, un grande, ese amalecita iba a tener descendencia y nuevamente iban a formarse como pueblo y nuevamente iban a tener un enemigo, Israel, y un enemigo que iba a querer causarles después, no simplemente causarles daño, sino querer arrasarlos. Entonces aquí hay una orden de destruir por completo a este pueblo, al pueblo de Amalek, incluyendo todo, hasta los animales, las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. Saúl pues empieza entonces a ejecutar las instrucciones de Dios y el versículo 4 dice que convoca al pueblo, les pasa revista, junta más o menos 210,000 hombres. Versículo 5, viene a la ciudad de Amalek, pone una emboscada en el valle, advierte a algunos que no eran amalecitas y que estaban dentro del pueblo que mejor se vayan. Ellos se van, los eneos se van, versículo 6. Y el versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. O sea, hizo guerra, Dios lo bendijo y los derrotó. Y el versículo 8 comienza a relatarse la cadena de errores de Saúl. Versículo 8, tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Que matara a todos menos al rey. ¿Esa fue la instrucción de Dios? ¿Esa fue o no fue? No fue la instrucción de Dios. La instrucción de Dios, la orden de Dios era que matara a todos. ¿Por qué deja vivo al rey? Bueno, podría ser porque era su trofeo de guerra. Podría ser porque tenían ya, desde antes tenían algún tipo de relación y no eran amigos, pero eran conocidos y tenían algún tipo de conveniencia, mantenerlo vivo, lo que sea. Pero por la razón que sea, Saúl desobedece. ¿Sí desobedece o no? Alguien podría ya entrar a decir, bueno, pero hizo el 90 y pico % obedeció, le faltaba solamente una personita. Dejó vivo a Agag. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado.
Escúchame, ¿quiénes fueron los que perdonaron la vida del rey y quiénes fueron los que se quedaron con lo mejor del ganado? ¿El pueblo o Saúl y el pueblo? ¿Quién fue? Saúl y el pueblo. Saúl y el pueblo, y esto lo deja claro el versículo 9. ¿Está bien? Dice al final del versículo 9 que no quisieron destruir lo bueno, pero todo lo que era vil y menos y despreciable, eso sí. Entonces dijeron, o sea, aquí hay un cuadro en el que quizás algunos de nosotros podemos empezar a identificar con nuestra actitud. ¿Sí? Está bien, Dios dijo que destruyéramos todo, 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 todo. Pero escúchame, ¿cómo vamos a matar las vaquitas y las ovejitas que valen plata? Y bueno, está bien. O sea, después todo lo vil, lo menospreciable, sí, destruyámoslo, pero esto, no, 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 no. No tiene sentido. ¿Sabe que hay muchas veces que las órdenes que nos dan nos parecen absurdas? Y aquí vale la pena decir algo: obedecer, ¿sí? Obedecer. Lo difícil de obedecer es que a veces lo que nos piden que hagamos nos parece que no tiene sentido. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Mira, yo creo que siempre pongo el ejemplo del semáforo en la esquina de mi casa. El semáforo entre Italia y Félix de Azara. Ese semáforo ahí podría estar ahí o en cualquier otra esquina porque da lo mismo. O sea, no es que haya un tráfico impresionante ahí, no es que constituya una necesidad muy clara de poner un semáforo en esa esquina. No tiene sentido ese semáforo ahí. Ahora, el que no tenga sentido, que a mí me parece que no tiene sentido porque por ahí viene alguien y me lo explica perfectamente, qué sé yo, es que por la calle Italia entran todos los autos que vienen de la ruta y llegan hacia el pueblo y el caudal de vehículos hacia el centro del pueblo, es mejor irlo deteniendo para que no se vayan muchos al centro. Ah, yo no entendía esa partecita, pero para mí no tiene sentido. Que no tenga sentido me da permiso a mí para desobedecer. ¿Sí o no? No, queridos. No. Vos no puedes decir que vas a obedecer a lo que tiene sentido, a lo que te convence, a lo que te parece que es razonable y a lo que no, no. No, no, no. No es así. Mira, hay 3000 cosas que a los niños les parece que no tienen sentido, pero que nosotros los adultos sabemos que por qué las pedimos, ¿o no? ¿Sí? Creo que me han escuchado por el ejemplo siempre, el helado versus la verdura. O sea, ¿qué le gusta más a un niño, la verdura o un helado? Y uno no le va a dar helado todos los días. O sea, para ellos tiene más sentido comer lo rico, lo delicioso, lo que disfrutan. Y lo que no les gusta, obligárselo a comer, no tiene sentido. Bueno, hermanos queridos, aquí hay un hombre, un rey, que le pareció, y que juntamente con su ejército, y le pareció que no tenía sentido matar al rey y no tenía sentido matar a lo mejor del ganado. Tiene sentido lo vil y lo menospreciable, eso sí, destruyámoslo y matemos todo. Pero no hace falta, tampoco vamos a matar al rey, tampoco nos vamos a quedar sin las ovejas y sin las vacas. Versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, fue aquí. ¿Qué le dice Dios a Samuel? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, dejó de seguirme y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Sabe que uno lee a Samuel, o sea, las conversaciones que tuvo Samuel con, ¿cómo se llama? Con Samuel, con Saúl. Y a veces uno puede pensar que Samuel era un hombre frío. O sea, él decía las cosas así. No, no obedeciste. No, Jehová ha quitado el reino, te lo ha quitado. Jehová ha rasgado el reino y ya se lo dará a otro y se va. Eso puede ser frío. Pero aquí yo veo un hombre que cuando Dios le dice, no va más Saúl, se apesadumbra, le duele
y queda muy cargado, toda una noche se pone a orar y a lamentar y le quita el sueño lo que está pasando. Samuel era un hombre realmente fiel a Dios, pero también que tenía mucho amor hacia las personas y tenía mucho amor hacia el pueblo de Israel, porque se habrá puesto a pensar lo que implicaba para el pueblo entonces ahora que Dios quitara a Saúl. Iba a ser algo muy traumático, o sea, quedarse el pueblo de repente, ya tenía su rey y ahora, bueno, Dios ha tomado unas decisiones, eso empieza a pesarle mucho en el corazón a Samuel. Y seguramente Samuel también tenía mucho aflicción, mucho dolor, mucha carga por la vida de Saúl. Entonces no era un hombre tan frío como a veces uno podría leerlo, ¿no? Clamó a Jehová toda aquella noche. 12, madrugó Samuel para ir a encontrarse con Saúl. Fue, le dijeron no, Saúl estuvo por acá, pero ahora se fue para otra parte y de ahí fue para otra parte. Dijo que en tal lado. Entonces Samuel llega hasta donde está. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, Saúl sale a recibirlo diciéndole con el saludo efusivo, aquí no ha pasado nada, aquí está todo de maravilla, todo está de 10. Bendito seas tú de Jehová. ¿Sabes qué te estaba esperando? Te tengo que decir algo. Ya cumplí con la orden del Señor. Ya hice lo que Jehová me había pedido. Samuel entonces le dijo, versículo 14, ¿sí? Y entonces, ¿por qué escucho el balido de las ovejas y el bramido de las vacas? ¿Qué es ese ruido de animales que escucho yo? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído. De Amalec los han traído. ¿Quiénes? Ellos. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nosotros nos confrontan con nuestra culpa? Porque la pregunta de Samuel fue confrontadora. Cumplí con la orden del Señor. Ya, hice todo lo que Jehová me pidió. ¿Y entonces por qué oigo lo que oigo? No. Entonces ahí ya, al sentirse confrontado, lo primero que hace es evadirlo, ¿no? Y tratar de intentar distraer a Samuel. Entonces dice el versículo 15, sí, son de Amalec. Está bien, sí, son de Amalec. Pero los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Querido, el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado. Entonces estamos como Saúl haciendo lo que es inaudito, ¿no? Ese Saúl es malo. Mira lo que está haciendo. Bueno, yo he hecho esto y estoy seguro que vos también lo hiciste muchas veces. Tratar de evadir nuestra propia responsabilidad y de echarle la culpa a otro. Yo no tengo la culpa la tiene el pueblo. ¿Te acordás de la mujer que me diste? ¿Te acordás lo que dijo Adán cuando fue confrontado por Dios? No fui yo, fue la mujer que me diste. Y le pregunta a la mujer, no, fue la serpiente. Ese intento nuestro de evadir nuestra propia responsabilidad. Y no solamente la quiso evadir, sino que también la quiso espiritualizar. Absurdamente. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Bueno, entonces se vale desobedecer, porque al final, bueno, de todas maneras, o sea, es para poder ofrendar más para el Señor, es para poder, bueno, hacer algo para Dios, o sea, es a Jehová tu Dios le dice encima, como deberías estar contento, deberías antes agradecer al pueblo por la magnífica idea. ¿Para qué vamos a sacrificar esas vaquitas si las podemos ofrecer al Señor? Allá. Pero lo demás, dice, lo demás lo destruimos.
lo demás lo destruimos. 16. Entonces Samuel dijo a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. ¡Guau! Y él respondió: di. Yo creo que hasta este punto estaba optimista, súper optimista Saúl. Quizás estaba pensando que había logrado engañar a Samuel, que lo había convencido. Está bien. O sea, dijo: mira, o sea, perdona, se perdonó, sí, pero para, a lo mejor, pero para ofrecérselo a Jehová. Entonces pensaría que Samuel iba a decir: pues hasta sí, ¿no? Capaz que sí tenga razón. Pero aquí viene entonces la palabra de Dios para Saúl a través de Samuel. 17. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y te dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Le repasó cuál era la misión. Le repasó cuál era la misión. Y aquí yo quiero preguntarte algo. ¿No está bueno que repases cuál es tu misión? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? Y no está bueno que revises si realmente estás obedeciendo a Dios. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Este versículo es clave para mí porque aquí nos muestra dónde empieza todo. ¿Dónde empieza todo? Todo empezó con un verbo, el verbo oír. El problema de Saúl empezó ahí. No oyó. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan que el Señor, después de la parábola del sembrador, advierte: mirad pues cómo oís la palabra del Señor? La clave, esto es clave porque en el oír y en cómo oímos a Dios, de eso depende de ahí en adelante todo. La misión aparentemente no le quedó clara a Saúl, por una razón: porque no oyó la palabra de Jehová. No la oyó. Pensó en otras cosas. Pensó que a Dios se le podía contentar con hacer las cosas a medias y obedecer, más o menos obedecer. Y ya, y con eso Dios tenía que estar contento. Esa palabra oír es una palabra, ahí dice: porque no has oído la voz de Jehová. Esa palabra oír es una palabra muy, 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 muy fuerte en cuanto a prestar atención completamente. No es simplemente escuchar algo así como que te están dando unas instrucciones y como que estás más apurado por irte, ¿no? ¿Viste como cuando el nene se va de paseo con los amigos? Mira, acordate que tenés que usar el bloqueador para la cara, y acordate que tenés que hacer eso. Y el nene está: sí. Lo que quiere es irse rápido. Así parecía Saúl, un nene también como que quería así. Bueno, sí, ya sé. Me voy para la guerra. No escuchó. Oír a Dios. Hermanos queridos, la clave está en oír a Dios. Este mismo versículo, esa misma palabra oír, porque ustedes saben que en la Biblia, bueno, el Antiguo Testamento en hebreo, pero en el hebreo esta palabra oír muchas veces se traduce directamente como obedecer. O sea, es uno oír que uno ya da por sentado que lo que estoy escuchando lo tengo que hacer, que no puedo saltarme nada, que el que me está hablando es realmente alguien digno de ser escuchado y digno de ser obedecido. Esa es la actitud. La actitud de alguien que presta toda atención y que se enfoca en quien está hablando. ¿Sabes que esta palabra oír es la misma que aparece en Salmos varias veces? Por ejemplo, en Salmo 61, uno dice: oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración.
En otras palabras, así como a vos te gustaría que Dios, cuando estás pidiéndole a Dios algo y esperas que Dios oiga tu clamor, ¿le has pedido alguna vez al Señor: Señor, escúchame, oí mi oración, oí mi clamor? Esa, con la misma atención que vos esperas que Dios te escuche cuando le estás clamando, le estás orando por algo, esa palabra es la misma que utiliza allí Samuel. No escuchaste a Dios. No escuchaste a Dios. Dios está esperando que lo escuches. Pero que lo escuches algo así como que, bueno, ya me senté a escuchar el sermón del domingo porque hay que escucharlo. Y ojalá se acabe rápido y no se demoren mucho porque ya se me complica la tarde y porque no he hecho el almuerzo y etcétera. ¿Me entendés? O sea, es realmente, o sea, Dios está hablando, yo necesito escuchar a Dios. Y no solamente en las predicaciones del domingo, cuando abrís tu Biblia, Dios está esperando que lo escuches. Que lo escuches. ¿Cuántos años, cuántas semanas, cuántos meses, cuánto tiempo ha pasado sin escuchar a Dios realmente? Porque ahí nace todo, ahí comienza todo. Lo primero para obedecer es oír a Dios. ¿Estás realmente oyendo a Dios? ¿Estás realmente oyendo a Dios como hay que oír a Dios? Como esperas que Dios te oiga cuando le oras. ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué? Saúl, las consecuencias de no escuchar a Dios son dolorosas. Por no escuchar a Dios y por no obedecerlo, porque no lo obedeciste, porque no lo escuchaste. Y las consecuencias se vienen y son dolorosas, son fuertes, muchas veces son fuertes, hermanos, y duelen mucho y lleva años volver nosotros a levantarnos por no oír a Dios. ¿Por qué no escuchaste? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, o sea, dejó de seguir a Dios y empezó a seguir, él quería era el botín de guerra. Entonces no importaba lo que Dios había dicho. Él le encantaba la guerra porque sabía que después de la guerra venía lo que todos quieren. Entonces dice: esta es mi oportunidad, me voy a la guerra, porque ahí vengo. Ahora, si Dios me pidió que fuera a la guerra, destruyera todo y viniera con las manos vacías, no me gustó esa. Yo quería el botín. Vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido. O sea, qué terquedad, ¿no? Qué obstinación. Samuel, estás equivocado. Yo sí obedecí a Dios. Antes obedeció la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. No era eso lo que quería, ya lo hice. Más el pueblo, ¿no me entendiste que fue el pueblo, que no fui yo, sino que fue el pueblo? O sea, sí, aquí se pone a discutir, a tratar de salvarla como sea. Su punto. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlas a Jehová tu Dios. Tipo como que le está diciendo: ¿no te quedó en clara mi explicación? ¿No me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Que yo sí obedecí a Dios, que fue el pueblo el que tomó las ovejas, pero fue para ofrecérselas a Dios. Eso se llama obstinación. Eso es cuando nos cuesta a nosotros reconocer delante del Señor que de verdad Él tiene la razón. Saúl fue un atrevido en pensar que él tenía más razón que Dios. O sea, que su lógica era mejor que la de Dios, pero yo también muchas veces he pensado que mi lógica es mejor que la de Dios. Y es aquí cuando Samuel le dice: ¿se complace acaso Jehová en los holocaustos? El versículo 22. Y en víctimas. O sea, ¿qué querías? ¿Ofrecerle al Señor holocaustos, sacrificios, con las ovejas y con las vacas con las que te quedaste? ¿Vos pensás que con eso Dios va a estar contento? ¿Se complace Jehová en holocaustos y víctimas tanto como que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente no.
¿Por qué? Porque obedecer es mejor que sacrificar. Y prestar atención más que la grosura de los carneros. O sea, no esperen que Dios va a estar complacido porque tenemos para Dios un montón de sacrificios y entonces Dios se va a poner contento cuando sienta el olor de ese sacrificio subiendo. No. Y el 23, todavía más fuerte, le dice Saúl a Samuel: porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, querido. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, te vienen consecuencias graves. Él también te ha desechado para que no seas rey. Y recién ahí, pero de una manera muy conveniente, Saúl dice: he pecado, he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. O sea, otra vez vuelve y si está bien, yo pequé, pero te vuelvo a repetir, fue por culpa del pueblo. Y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Aquí como que lo que le importaba era que, aquí lo importante es que por favor, o sea, no pase nada. No pase nada, yo no quiero eso de dejar de ser rey, no. No, mira, está bien, listo, me equivoqué, listo. Sí, el pueblo, me engañó el pueblo, o sea, me dejé llevar por el pueblo, pero por favor, no. Vamos, ven conmigo y vamos a adorar a Jehová y por favor que siga todo normal. Versículo 26, Saúl le había pedido: vuelve conmigo. Y Samuel le dice en el versículo 26: no volveré contigo. No, desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Le vuelve a repetir. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se agarra de la punta del manto y el manto se rasga y se da vuelta a Samuel y le dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Ahí está, queridos. Obedecer es mejor que sacrificar. Y si quieres obedecer a Dios, todo empieza por la manera como escuchas la palabra de Dios, como oyes a Dios. Y yo sí quiero pedirte por favor que pienses en tu misión. ¿Cuál es tu misión? O sea, ¿qué es lo que estás dejando de hacer que Dios te pidió que hicieras? ¿Qué es lo que has descuidado? Porque ¿saben qué? Las páginas del Antiguo Testamento serían diferentes, porque Dios levantó un rey que no era ya Saúl, sino era David. ¿Y saben de quién vino el Señor Jesucristo? De David. Pero todo hubiera sido diferente si Saúl hubiera tenido un corazón diferente. Todo hubiera sido distinto si Saúl hubiera escuchado a Dios y hubiera obedecido a Dios. Con Dios no se juega. Y las consecuencias de no obedecer a Dios son muy dolorosas, muy fuertes. Y llegan. Yo creo que es un buen momento para que pienses en tu propio corazón y en tu propia vida. Y cuídate mucho de evadir tu responsabilidad, de espiritualizarla, de tratar de engañar a Dios. Cuídate porque eso no tiene sentido. No va a tener sentido. No podemos burlarnos de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y cosecha más de lo que sembró. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la misericordia que tienes con nosotros, Señor, en nuestras vidas, al poner ejemplos claros, evidentes acerca de quién eres tú, Señor. Señor, yo sé que tú eres un Dios misericordioso. Te hemos conocido así, Señor, como un Dios misericordioso y lleno de gracia. Lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Y que cuando alguien
con un corazón contrito, humillado, reconoce delante de ti que no hay excusa, que no puede engañarte y que se ha equivocado. Eres un Dios amplio en perdonar, que explaya su gracia, que derrama su gracia sobre el pecador arrepentido. Y quizás en esta mañana, así con los ojos cerrados, quizás en esta mañana puedas pensar en tu propia experiencia y quizás ahora puede ser el momento en que le pidas al Señor perdón por tus pecados. Y puedes dejar de poner excusas delante de Dios. Capaz que en esta mañana hay alguien entre nosotros que todavía no le ha pedido a Dios con todo su corazón que perdone sus pecados. Cristo murió para perdonar tus pecados. Dio su vida en la cruz por tu culpa, por tus pecados. Y hoy te ofrece el perdón si le clamas a Él, arrepentido o arrepentida, que le perdones. Y te invito ahí donde estás a decirle a Dios: Dios, perdóname. Perdóname. Y sálvame. Yo quiero que Cristo me salve. Quiero que Él sea mi Salvador hoy. Si le estás pidiendo a Dios que te salve, yo quiero ver tu mano levantada donde estás ahí. ¿Alguien? Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Señor, tú eres grande, tú eres digno de ser obedecido, digno de ser escuchado, temido. Gracias, Señor, una vez más. Y perdónanos, Señor, por no escucharte como tenemos que escucharte. Señor, cada uno de nosotros está evaluando su corazón delante de ti. Señor, ayúdanos a decidir lo que tenemos que decidir en esta mañana delante de ti. Y gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús, amén. Dios los bendiga.